11 de la mañana con 12 minutos en todo el país. Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11 y vamos otra vez con el móvil. Allí están Lucía Tomé y Santiago Muliá. Adelante, Lucía. Marcelo, bueno, nos vinimos a lo que es el destacamento de bomberos aquí en Maldonado para poder hablar con la jefa regional Viviana Borlinqui de aquí de bomberos para que nos explique un poco acerca de la situación que sucedió en el asentamiento de Eucaliptus. Estamos hablando de un incendio bastante complejo, ¿no? Pero para que nos explique de manera más detallada, vamos a darle la voz a Viviana, ¿no? Bueno, Viviana, contanos un poco cómo fue lo sucedido, ¿no? Para explicarle a la gente. Bueno, básicamente cuando llegaron había fuego generalizado en dos viviendas por el tipo de construcción, que es construcción liviana, techo de chapa y paredes de madera. Bueno, eso obviamente facilita lo que es la propagación rápida a otras viviendas, aparte de la cercanía que tiene una vivienda con la otra. Se propagó a dos viviendas más, por lo que llegó a la afectación de 4 viviendas y 2 en forma parcial, pero se logró justamente controlar, en cuestión de una hora el personal logró controlar el incendio y evitar la propagación al resto de las viviendas que son del mismo tipo de construcción y con una cercanía, son una pegada al lado de la otra. ¿Cuántos estuvieron a cargo para poder controlarlo? Bueno, estuvo el personal del destacamento de Maldonado, que fueron aproximadamente 6, si mal no recuerdo, con la cisterna que estuvo trabajando en el lugar y bueno, lograron justamente controlar, con 2 líneas de ataque, lograron controlar bastante rápido lo que fue la situación. Viviana, ¿este tipo de incendios son normales según teniendo la zona de esta época del año o qué tanto es? Bueno, en esta época, como veníamos comentando, sí, es bastante frecuente el tema de incendios en vivienda justamente por el tema de los equipos de calefacción. Entonces, sí, es bastante frecuente en esta época del año y bueno, justamente con ustedes es que trabajamos en la parte de prevención, que es lo que nos facilita a nosotros llegar a la mayor cantidad de población posible para concientizar justamente el tema de todas las precauciones que hay que tomar con este tipo de elementos. Respecto a estas prevenciones, podemos señalizarlas nuevamente a la gente, ¿no? Porque si bien todos tenemos más o menos un entendimiento, no está de más poder aclarar cuáles son las situaciones que se tienen que tomar, las medidas para poder hacer esta prevención. Sí, bueno, básicamente con todo lo que tiene que ver con elementos de calefacción, sobre todo estufas a leña, estufas a gas, quematuti, las estufas de alto rendimiento que tienen llama. Con ese tipo de estufas hay que tener en cuenta de no usar ningún tipo de acelerante en principio para encenderla. La otra cuestión es el mantenimiento del ducto de la chimenea, ¿sí? Hacerle limpieza o cuando termina el verano, cuando empieza el invierno, de hacerle limpieza de ese tipo a los ductos. Bueno, otra precaución a tener en cuenta es el tema de dejar alguna rendijita para que haya una circulación de aire, sobre todo para que no se contamine con el tema, al haber una llama al descubierto, como le decimos nosotros, una combustión, toma el oxígeno del ambiente. Entonces, para evitar justamente la disminución de oxígeno en el ambiente, hay que permitir que haya una circulación de aire. Lo otro a tener en cuenta es de que siempre haya alguien supervisando en el lugar, o sea, de cuando prendemos la estufa, de que haya alguien en la vuelta siempre, de no dejarla sin ningún tipo de supervisión, de acordarnos de retirar todo elemento combustible que tengamos cercano, sillones, bueno, tenemos una alfombra, cualquier material que pueda arder, hay que alejarlo de todo lo que tiene que ver con equipos de calefacción. Es muy común también con el tema de las lluvias y demás, dejar ropa para secar, bueno, dejarlo a una distancia de 1,5 metros, 2 metros, pero sobre todo siempre que se vaya a hacer esto, de que haya personas en la casa, o sea, de que si llega a pasar algo, puedan actuar rápidamente. Con respecto a las estufas a gas, por ejemplo, también que las instalaciones estén en condiciones, que la válvula no tenga pérdidas, la manguera que esté en condiciones, que sea la adecuada. Nosotros nos damos cuenta si la manguera está para cambiar, si la tocamos y percibimos que está blanda, bueno, ahí está para cambiar. Con respecto a todo lo que tiene que ver con calefacción eléctrica, los aires acondicionados, las estufas eléctricas, bueno, también que la instalación en lo posible esté acorde, no usar zapatillas y conectar varias cosas, varios equipos a la vez. Bueno, con el aire acondicionado, por ejemplo, el tema de si vamos a ambientar una habitación, bueno, tratar de tener, sea para esa habitación, cerrar las puertas, porque si queremos ambientar más de lo que ese aire puede abarcar, justamente genera de que nunca se corte el termostato de ese aire y esté continuamente trabajando y eso puede generar a la larga algún desperfecto eléctrico y alguna falla a nivel eléctrico. Bueno, después con respecto a los calientacamas, como la palabra lo dice, está para calentar camas, no para calentar personas. Muchas veces nos olvidamos de encenderlos antes de acostarnos, entonces lo prendemos cuando nos vamos a acostar para que dormir calentitos, nos olvidamos y bueno, y eso puede llegar a generar también algún incidente. Lo ideal es encenderlo antes y cuando nos vayamos a acostar, desenchufarlo. No es solo suficiente apagar la llavecita o el termostato que tiene, sino desenchufarlo de la corriente.
Y bueno, y otra cosa también bastante frecuente es el tema de las bolsitas de agua caliente. Las bolsitas de agua caliente, bueno, la precaución obviamente de que quede bien cerrada, en lo posible si pueden evitarla mejor, porque hay situaciones en donde se producen quemaduras importantes cuando se rompe la bolsita de agua caliente. Y las bolsitas de semillas también, que si bien es más para uso terapéutico, muchas veces también se usa para suplantar lo que vendría a ser la bolsita de agua caliente por la bolsita de semillas. Bueno, también tener la precaución de seguir las indicaciones, de cuánto tiempo la tenemos que poner en el microondas, no pasarnos, no excedernos de ese tiempo, porque justamente pasa determinada situación con este tipo de bolsitas que, bueno, nosotros cuando ponemos la bolsita, después de ya usarlas varias veces al microondas y percibimos que hay un olor como a quemado, la tenemos que descartar. ¿Qué pasa con las semillas que están dentro? Se deshidratan y pueden llegar a generar a la larga una combustión incompleta y eso a la larga puede llegar a generar un incendio y no nos damos cuenta, ¿sí? Porque eso la ponemos en la cama, la dejamos ahí y de a poquito la temperatura va generando que se pueda generar alguna llama y eso a la larga puede llegar a generar algún incendio. Entonces, eso básicamente con todo lo que tiene que ver con los equipos de calefacción, más que nada la concientización de siempre estar supervisando, de no dejarlos encendidos cuando de noche si nos vamos a acostar a dormir, apagar todo. También a veces si tenemos personas, adultos mayores en nuestras casas, que a veces pasa de que dejamos la estufita al lado de la cama para que no pase frío, pero bueno, nos movemos de noche, puede caer una frazada, puede caer una manta cerca de la estufa, lo mismo si está sentada la persona, que a veces se le puede caer algo, siempre dejar una distancia prudencial cualquier elemento de calefacción para evitar cualquier accidente y bueno, y a la larga obviamente algún incendio o que alguna persona resulte lesionada. Importante remarcar el tema de los descuidos, sobre todo con las estufas a leña. La mayoría de Uruguay, incluso Maldonado, la gran mayoría utiliza calefacción a leña o similares. Digo, muchas veces pasa por descuido, ¿no? Hablábamos fuera de micrófono que los incendios por estas cuestiones de calefacción son más común de lo que la gente piensa. Sí, exactamente. En invierno, bueno, en verano son los incendios de campo y los incendios forestales. En invierno tenemos lo que es incendio de viviendas, justamente sí, por este tema de, bueno, de no tomar conciencia muchas veces de esto, de la concientización y de que, bueno, estamos acostumbrados a prender la estufa y como que hasta que no nos pasa, no nos damos cuenta, pero bueno, el mantener todas estas precauciones, sin duda alguna que facilitan evitar este tipo de cuestiones. La verdad es que hay que hilar bastante fino. Yo recién decía, bueno, más o menos sabemos los cuidados, pero la verdad es que ustedes realmente desde la interna conocen que hay que tener mucho más cuidados en muchos más aspectos de lo que nosotros en la cotidianidad creemos, ¿no? Creo que a veces subestimamos lo que puede llegar a pasar con un montón de situaciones electrodomésticos, cuestiones del hogar propiamente. Sí, exactamente. Eso es así porque, bueno, no estamos acostumbrados a estar ante situaciones de emergencia y bueno, cuando nos pasa algo, bueno, como que recién ahí tomamos conciencia, pero es tal cual. La idea es siempre tratar de, bueno, de acercarnos a la población, gracias a ustedes también que nos permiten poder llegar a la población y bueno, no es la idea de generar psicosis ni mucho menos, sino de conciencia de que siempre que se trabaja con fuego hay que respetarlo. Por lo pronto, Viviana, no pasó a mayores en cuanto a que, bueno, no hay heridos. No resultaron personas heridas, ya todas las personas estaban fuera cuando nos llegó el personal de bomberos. Sí fue trasladada una señora, porque bueno, por una crisis nerviosa, obviamente teniendo en cuenta la situación, pero no resultaron personas lesionadas a raíz de este incendio. Muy bien, entonces, que ayude esto, ¿no?, para prevenir a futuro y obviamente generar conciencia, ni que hablar que debió haber sido una situación bastante compleja, ¿no?, que se incendie todo lo que son hogares y demás, pero bueno, ojalá que esto también ayude a concientizar, ¿no?, dentro de la situación lamentable, obviamente. Sí, sin lugar a dudas que es así. Bueno, muchas gracias, Viviana. Por favor. Impecable, entonces, ahí tuvimos el relato de Viviana Borlinqui que nos pudo contar, ¿no?, más en profundidad y de manera más técnica acerca de lo sucedido y cómo poder aportar en lo que es la prevención de este tipo de situaciones. La verdad, es sumamente importante destacar estas cuestiones a lo que es la población, ni que hablar. Así que bueno, ya nos vamos despidiendo, Marcelo, nos vemos en un rato. Muy bien, muchas gracias, Lucía. La verdad, muy importante lo que dijo la jefa del destacamento de bomberos, porque se refirió a todas las formas de calefacción que utilizamos en nuestras casas, las precauciones, los riesgos, conductas que habitualmente tenemos que no son las recomendables, que no son las adecuadas, que son peligrosas. Es muy importante prestar atención a todas las recomendaciones que hizo la jefa local de bomberos. Bueno, recuerden que esta entrevista va a quedar subida a nuestro canal de YouTube. Está bueno que la repasen, que la escuchen, que presten atención. Ahí hay
varias recomendaciones que acaba de hacer la jefa del destacamento de bomberos y que debemos tener en cuenta, porque esto es un descuido, es un segundo, algo que creemos que a nosotros no nos va a pasar, o que tenemos la situación controlada, o que está todo bien en mi casa, toda la instalación eléctrica y las distancias y el fuego y cómo lo prendo y cuándo y dónde, etcétera. Bueno, todas estas cuestiones vinculadas a los incendios ocurren por errores humanos. No fue una falla eléctrica, bueno, pero falla eléctrica o porque hice mal la instalación, o porque recargué una zapatilla, o porque el enchufe de la estufa no estaba bien, o sea que en definitiva termina siendo el causante un error humano. Así que a prestar mucha atención para no tener que lamentar después situaciones indeseadas. Hacemos la pausa, 11:23, ya volvemos.